Hemos visto el cálculo de columnas cortas sometidas a cargas centradas con presión simple. La fórmula que se genera siempre, que se puede aplicar siempre que la columna sea corta y que no tengamos momentos en sus extremos. Asumamos que tiene una carga centrada. Hemos hecho un ejemplo. Quedamos aquí. Ahora vamos a ver columnas cortas sometidas a cargas excéntricas, rectas, con presión o flexión compuesta simple. Una columna corta, ya lo hemos dicho, ya lo hemos indicado, son aquellas que por su robustez no están afectadas por el pandeo. De que cuando actúa una carga excéntrica recta, con presión compuesta simple o flexión compuesta simple, se resuelve usando los ábacos de interacción, ya que por norma las armaduras de las columnas deberán ser simétricas. Tenemos columnas cortas, no afectadas por pandeo. Cuando la carga es centrada, podemos aplicar la fórmula de flexión compuesta, la fórmula de compresión simple, por decir, que aunque en los mismos ábacos está tomada en cuenta esta situación, que lo vamos a explicar. La otra condición es que siendo la columna corta, entonces esté sometida a una carga excéntrica recta, es decir, sobre una misma línea de acción, PU, uso ábacos de interacción. Y 3, cuando la carga es excéntrica oblicua y axial, o sea, tengo momento en ambos sentidos. Cuando la carga es excéntrica recta, tiene momento solo en un sentido, una dirección principal de la sección. En este caso ya hemos visto nosotros, en realidad acá tenemos ya todo conocido. Ya para cuando tenemos carga excéntrica oblicua, hemos visto el método de contorno de la Portland Asociación la PCA, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la otra, a la continuación. Fíjense ustedes que si nosotros tenemos los ábacos tienen aquí hay una zona que continúa punteada, continúa la línea, digamos, del ábaco, y tiene una zona que quiebra de manera recta. Estos valores son los de esta zona. Carga centrada, fórmula de compresión simple. Está tomando en cuenta el 80% que habíamos hablado acá, de la disminución por la incertidumbre de no conocer cierta excentricidad de esta carga. Y esta parte es la segunda carga excéntrica recta, que está dominada por todo lo demás que ya habíamos visto y nos daba en la parte de compresión, ¿no? Vamos a abrir un abaco, a ver. Abaco. Digamos la parte de abajo. Y vamos a ver un abaco cualquiera. Solo es para indicar que hay una zona que está aquí, digamos.
Ya, habíamos dicho nosotros que toda esta zona de acá es cuando hay compresión pura. Toda esta zona de aquí hacia abajo es cuando hay tracción pura. Toda esta zona que está acá es cuando hay flexión pura. Estamos hablando de secciones con armadura simétrica. Y todo lo que ocurre internamente es cuando hay flexión y momento. O sea, hay normal y momento. Puede ser compresión simple, puede ser compresión, puede ser flexión simple, compresión simple, puede ser tracción simple, tracción compuesta, puede ser flexión compuesta, compresión compuesta, ¿no? Y esta parte donde nosotros vemos que aquí hay una raya, significa que esto es lo mínimo que tenemos que considerar cuando hay excentricidad. En otras palabras, si nosotros aplicáramos esta curva, la que continúa, es la que no toma en cuenta la incertidumbre del 80%, de las excentricidades que lo toma el código en el 80%. Entonces, cuando yo estoy en esta zona de compresión, no puedo usar esta zona punteada, sino la zona recta. ¿Ya? Eso indica que abajo ya está corregido, digamos, nuevo moderno, tomando en cuenta las condiciones del código moderno. Bien. Columnas cortas sometidas a cargas excéntricas biaxiales, compresión o flexión compuesta oblicua, que se llama. Ya lo hemos visto el método, pero de todas maneras lo vamos a ver de nuevo. Una columna corta está sometida a una carga excéntrica biaxial cuando la carga produce reacción simultánea respecto a ambos ejes principales. La solución para estos casos se resuelve aplicando el método de contorno de la carga de la PCA. Ejemplo de la columna corta. Columna corta con carga centrada, aplicamos esta fórmula, que de todas maneras ya está tomada en cuenta en el abaco. Acabamos de verlo. Columna corta con carga excéntrica recta, una carga, solamente excentricidad en un solo sentido. Se usan los abacos de interacción. Columna corta con carga excéntrica biaxial, que hay excentricidades en ambos sentidos. Se usa el método de la Portland Cemento Asociación de Portland de Cemento. Esta es una institución dedicada a la investigación. Y ellos presentan el método que ya lo hemos estudiado, ya lo conocemos. Entonces, cualquiera de estas tres situaciones, siempre que la columna sea corta, podemos resolverla ya. Estamos en condiciones de resolver. Ahora, ¿qué pasa si las columnas son esbeltas? Cuando ya el pandeo interviene. Cuando una columna se flexiona y se deforma lateralmente, una cantidad delta, su carga axial genera un momento adicional a la columna igual a P por delta. P por delta. Este momento se superpone a cualquier momento que exista, ya que en la columna, si este momento P delta es de tal magnitud que produce la capacidad de carga por columna, que reduce la capacidad de carga por columna, esta se denomina columna esbelta. Entonces, si nosotros tenemos una columna
Cuando tenemos una columna corta, habíamos dicho, no hay el pandeo. ¿De qué va a depender eso? De la flexibilidad de esta columna. Si la columna, yo tengo una columna de la misma sección de esta, por decir, una sección, pero la longitud crece, esta columna es más esbelta que esta, teniendo la misma sección. Este es up, este es high, teniendo la misma sección en ambas direcciones, ¿no? Esta sección, ya sea rectangular o sea cuadrada, es idéntica. ¿Qué está cambiando aquí? La altura. Mientras más alta sea, más esbelta. Además a eso se le considera, va a contribuir en la esbeltez las condiciones de apoyos extremas. No es lo mismo una columna que yo tenga empotrada en un extremo, digamos, que una columna empotrada en ambos extremos. Por más que tenga la misma longitud, por más que tenga la misma sección, esta columna va a ser menos robusta, esta columna va a ser menos esbelta que esta. Esta va a tener mayor posibilidad de pandeo por la condición de vinculación extrema. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se determinan. Cuando una columna se flexiona y se deforma lateralmente una cantidad delta, su carga axial genera un momento adicional a la cual adicional a la columna igual a P por delta. Genera un momento adicional a los esfuerzos iniciales que tiene la columna de primer orden. A esos esfuerzos iniciales se le suman este momento adicional P delta. Este momento se superpone a cualquier momento que exista ya en la columna. Si este momento P delta es de tal magnitud que reduce la capacidad de carga de la columna, esta columna se denomina esbelta. En la práctica, la mayor parte de las columnas son cortas. Sin embargo, modernamente, al usar altas resistencias de armaduras, es posible diseñar secciones transversales más pequeñas. Si las dimensiones de las secciones son pequeñas y la longitud de la columna es considerable, la columna pasa a ser una columna esbelta. Para poder determinar la esbeltez de una columna, se considera la siguiente relación: L sub 0 sobre R, donde R es el radio de giro de la sección transversal y L sub 0 es la longitud de pandeo. La longitud de pandeo dividido entre R, donde R es el radio de giro de la sección transversal, que si nos acordamos, el radio de giro es igual a raíz cuadrada del momento de inercia dividido entre el área. Esto lo vamos a ver con más profundidad después. Factores de longitud efectiva, longitud de pandeo, que es el L sub 0. Para el cálculo de la esbeltez es necesario conocer su longitud efectiva, que es la distancia de los puntos de inflexión o de momentos nulos de la columna. Para ello podemos distinguir dos grupos, que son columnas aisladas, con o sin desplazamiento lateral, y columnas de pórticos arriostrados y no arriostrados frente al desplazamiento lateral. Los factores que influyen, factores de longitud efectiva, longitud de pandeo. Entonces, entiendo, para el
cálculo de la esbeltez es necesario conocer su longitud efectiva o su longitud del pandeo, que es la distancia entre puntos de inflexión o de momentos nulos de la columna. Para ello podemos distinguir dos grupos que son columnas aisladas, primer grupo, con o sin desplazamiento lateral. El segundo grupo, columnas de pórticos arriostrados y no arriostrados frente al desplazamiento lateral. Vamos a ir viendo esto. Entonces, primero veamos factores de longitud efectiva, longitud de pandeo para columnas aisladas. Si yo tengo una columna aislada, A, columnas aisladas sin desplazamiento lateral, estamos admitiendo que en los extremos de cualquier tipo de columna no se puede desplazar por condición de vínculo. La columna no se puede desplazar lateralmente en los extremos. Aquí tenemos los siguientes casos. Cuando tengo una columna simplemente apoyada, con apoyo con rótula simple en su extremo, esta viene a ser la biela. La longitud de pandeo de esta columna vale 1. Es decir, la longitud de pandeo es igual a la longitud real, porque sus momentos nulos están justo en los apoyos. Cuando tenemos una columna empotrada en ambos extremos, los momentos flectores nulos se dan más o menos a L cuarto, siendo la longitud de pandeo L medio. Entonces, esta condición de vínculo hace que disminuye la longitud de pandeo. Si yo tengo un apoyo simple, rotulado en el extremo, y un apoyo empotrado en el otro, la longitud de pandeo es de 0,7 LB. Y si yo tuviera, por ejemplo, esta condición de apoyo elástica en los extremos, que se representa de esta manera, digamos, aquí, como si esto fuera una viga, su apoyo fijo, una viga, su apoyo fijo. Entonces, la rigidez en los extremos de esta columna va a depender de la rigidez de estas vigas. Si estas vigas son infinitamente rígidas, se va a comportar como un empotramiento. Si estas vigas fueran poco rígidas, se va a comportar como un apoyo simple. Pero si tiene valores intermedios, no va a ser ni empotramiento ni simple la situación. Va a estar entre estos dos valores. Y dice, ¿no? El valor de K va a estar entre 1 y 0,5. Es una situación hipotética, digamos. Entonces, L sub 0, en este caso, es igual a la longitud de la columna de Euler. Euler hizo sus ensayos en base a una columna biarticulada, también se llama biela. Si yo tengo una columna empotrada en ambos extremos, la longitud de pandeo es la mitad de la longitud real. Si tengo una columna aislada, estamos hablando de columnas aisladas, con el extremo empotrado y articulado en el otro, la longitud de pandeo es 0,7. Si tuviera esta situación, dependiendo de la rigidez de estas vigas, el valor de K puede ser variable entre 1 y 0,5. En todos estos casos estamos suponiendo que no hay desplazamiento lateral. No hay desplazamiento lateral. El caso B sería columnas aisladas con desplazamiento lateral. Y ya podemos ver estos casos, ¿no? Digamos, si yo tengo una columna en voladizo, solo apoyada empotrada en un extremo, esta columna
¿sí? Se asume que los puntos de inflexión están en ambos extremos, en un extremo imaginario acá, de manera que la longitud de pandeo es 2 veces el valor de K, en este caso vale 2 veces. Es decir, la longitud de pandeo de esta columnita que tiene desplazamiento lateral es el doble de su longitud real. Desplazamiento lateral libre, en este caso. Libre. Cuando nosotros tenemos una columna empotrada, articulada en el otro extremo, pero con desplazamiento lateral, se asume que es una columna aislada, se asume que los puntos de inflexión más o menos producen, viene a ser la longitud real una vez. En este caso, cuando se tiene desplazamiento lateral, en realidad esta no es la, no deberíamos hacer esto, lo que sea más visual. Si yo tengo una columna empotrada, un extremo, ¿no? Y aquí está la carga, digamos. Esta columna puede desplazarse. Como esto no tiene punto de inflexión, te buscan un punto de inflexión que se asume que está en estos dos puntos. Pero la longitud de anclaje en este caso, si esto vale L, la longitud de pandeo, por decirlo, se asume que es 2 veces L. Ahora, si yo tengo una columna empotrada en un extremo, y que puede desplazarse en el otro extremo y puede rotar, ¿no? Yo tendría que hacer este apoyo. Esa es la característica de este apoyo, como está dibujado. Está bien. Puede desplazarse en este sentido, puede girar libremente. Entonces esta columnita no es la misma condición que esta, tiene otra, es menos. Esta columna es menos, es mucho más pandeable, podemos decir, que esta. Entonces, en este caso se asume que la columna puede desplazarse, ¿no? Un cierto valor guiado, una dirección que solo le permite esta condición de vínculo. Y aquí hay un punto de inflexión, digamos. Y estos dos puntos hacen que esta longitud de pandeo sea el valor de L. Ya. Tenemos otro caso aquí también, suponiendo que esta viga puede ser desplazada, puede desplazarse lateralmente. Entonces esta P, esta fuerza, esta columna, dependiendo de la rigidez de estas vigas, su valor de K puede variar desde 1 hasta infinito.
si esta rigidez fuera infinita, fuera muy grande esta viga, puede variar desde 1 hasta infinito. Columnas de pórtico de longitud efectiva. Columnas de pórtico, longitud efectiva o de pandeo. Resumiendo entonces, si las columnas son aisladas, independientes y no tienen desplazamiento lateral, su valor máximo de K es 1. Su valor mínimo es 0,5. Si las columnas pueden desplazarse lateralmente, su valor mínimo de K es 1. Y su valor máximo es infinito. Número grande. O sea que este desplazamiento lateral hace que las columnas mucho menos estables al pandeo. Ahora veamos columnas de pórtico. Longitud efectiva de pandeo. En la práctica, las columnas no están aisladas. Alguna vez podemos usar una columna aislada, pero en la práctica las columnas forman parte de un pórtico. ¿No? Entonces estas columnas tienen una vinculación acá, dependiendo de las características de este pórtico, que es lo que vamos a ver ahora. Para la determinación de los factores K, cuando tenemos columnas de pórticos, se determinan con monogramas o ábacos. También hay una fórmula, pero nosotros vamos a ver monogramas o ábacos. Existen dos tipos de monogramas para la determinación de la longitud efectiva. Uno es aplicable a pórticos arriostrados y otro es aplicable a pórticos no arriostrados. Para usar los monogramas de columnas, de una columna en particular, se deberá calcular los factores phi, factores psi, que no son phi, psi, en cada extremo de la columna. El factor psi en el extremo de la columna viene dado por la siguiente expresión. Psi sub A es la sumatoria de la rigidez flexional dividido entre L de todas las columnas que llegan a ese punto, dividido entre la sumatoria de la rigidez flexional dividido entre L de todas las vigas que llegan a ese punto. Este viene a ser el psi sub A. El psi sub B es lo mismo, pero de las columnas y vigas que concurren a un punto B. Y aquí están los monogramas. Los monogramas son de esta manera. Monograma para determinar la longitud de pandeo en pórticos arriostrados intrarrelacionales, que no estamos hablando de pórticos que no se pueden desplazar. Podemos nosotros asumir aquí imaginariamente como si estuvieran unos apoyos ficticios aquí que no lo dejan desplazarse lateralmente. ¿Ya? En ese caso, los ábacos, este abaquito, fíjense como el valor de K máximo es 1 y el mínimo es 0,5.
Tendría que ser como este caso que habíamos hablado acá. No se están desplazando los valores. Las columnas no se pueden desplazar, por más que pertenecen a un pórtico, pero el pórtico es indesplazable lateralmente. Sus valores varían entre 1 y 0,5. Y eso coincide acá. Varía entre 1 y 0,5. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, el phi sub A, si yo quiero encontrar para una columna cualquiera perteneciente a un pórtico indesplazable, intraslacional, que no se traslada, que no se desplaza lateralmente, yo puedo encontrar el psi sub A en un punto de la columna, psi sub A, y el psi sub B en otro punto en la columna. Si el psi sub A, yo puedo encontrar cualquier valor, digamos, que me dé 0,3, por decirlo aquí, y el psi sub B me dé, por decirle a ustedes aquí, 20, yo con estos dos puntos tiro una línea y encuentro el valor de K que estoy buscando, que puede estar entre 1 y 0,5. En los extremos, fíjense en los extremos ustedes, si ustedes tienen una viga empotrada, la rigidez muy fuerte, el psi sub A vale 0 y el psi sub B vale 0. 0, 0. Y en este caso, el K vale 0,5, que coincide con esto. ¿No? Y en el otro extremo, cuando las condiciones de vinculación son muy poco rígidas, digamos acá, el psi sub A es muy grande. ¿Cuándo va a ser el psi sub A muy grande? Cuando este valor sea muy grande. No, cuando este valor sea muy pequeño, disculpe. La rigidez de las vigas sea muy pequeña. Casi como esto. Esta rigidez se fuera muy pequeñita, la columna, esta viga, por ejemplo, se comportara como si fuera a girar, como si pudiera girar libremente. Pues si esta viga tuviera mucha rigidez, se comportaran como empotramiento. Entonces, si me dan los valores muy, muy grandes de phi, los valores muy grandes, ambos grandes, el valor de K vale 1. Siempre que el pórtico sea intrasladable, intraslacional. ¿No? Aquí tenemos cualquier situación. Si yo tengo en un extremo un valor grande y en el otro extremo 0, tiro esta línea, y esta línea tendría que darme aquí 0,7. Está desplazado. Ya, digamos, si hubiéramos dejado bien este abajo, aquí fuera 0,7. ¿Ya? Entonces, esto es cuando los pórticos son indesplazables. ¿Qué significa? Que tenemos un apoyo aquí ficticio. Que el pórtico no se va a encargar de tomar cargas laterales. ¿Cuándo se hace en la práctica? Cuando yo tengo una edificación y estoy dándole todo, estoy proyectando unos elementos rígidos, como ser, digamos, muros, como ser muros, núcleos de ascensor, por ejemplo, núcleo de ascensor, o muros que yo lo haga a propósito, rígidos en un sentido, para que esos se encarguen de tomar la acción lateral, la acción del viento, de sí, dejando esta columnita suelta solo para tomar en cuenta la carga. En ese caso se consideran los pórticos indesplazables. ¿Ya? Repito, entonces, cuando
yo tengo esta planta fuera columna, 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 ahí sería un pórtico desplazable. Las columnitas se van a encargar de tomar estas acciones horizontales. Pero si hago un sistema de tal que estoy esquematizando aquí otros elementos mucho más rígidos que se encarguen de tomar estas cargas, las columnitas van a quedar sueltas. O sea, su rigidez es tan pequeña que no van a aportar mucho a tomar estas cargas. Y estos elementos rígidos son los que se van a encargar de tomar estas cargas. De ahí yo puedo despreciar el efecto del desplazamiento lateral que estén afectados en esta columnita. Por eso que aquí imaginariamente pongo esto. Digo que el pórtico es indesplazable, no, el pórtico es arriostrado. La otra situación es cuando los pórticos son no arriostrados, se llaman traslacionales, se pueden desplazar. Es este caso, fíjense, donde yo no tengo ni núcleo de ascensor, no tengo ningún otro elemento rígido que se encargue de tomar las cargas laterales. Y todas las columnitas van a tener que encargarse de tomar esas cargas. Entonces va a haber un desplazamiento. Las columnas van a tener desplazamiento. Van a tomar en cuenta ese efecto. Y aquí los valores de K son mucho más grandes. El más pequeño vale 1. Y el más grande vale infinito. ¿No? Entonces, con la misma formulita, esta, calculamos I sub A y I sub B, y nos extraemos este pórtico. Y usamos el ábaco de pórticos traslacionales, con el conocido I sub A y conocido I sub B. Uso el ábaco de pórticos traslacionales porque así es mi condición. Tiro una recta y encuentro el valor de K. Una recta entre ambos puntos extremos, encuentro el valor de K. Entonces, L sub 0 lo determino de esa manera. K, L sub 0 viene a ser K por L sub. ¿Cuánto vale L sub 0? L sub 0 vale nuestro pandeo vale K veces la longitud real. Si el pórtico es intranslacional, este valor vale entre 0 y 1. Entre 0 y 5 y 1. 0, 5 es lo menor, lo mínimo. Entre 0, 5 y 1. Y si el pórtico fuera traslacional, este valor mínimo es 1 y el máximo es infinito. Cuando el pórtico ya no tiene esta condición de vinculación y se desplazan todo para poder cubrir cargas laterales. Todas las columnas van a estar sometidas a ese desplazamiento lateral. ¿No? ¿Y qué es la Belté? La Belté es la longitud de pandeo dividido entre el radio de giro de la sección. Entonces, fíjense, mientras más grande sea esta L sub 0, dividido entre un mismo radio, digamos, va a ser más esbelta la columna. Mientras más pequeña sea la longitud de L sub 0, dividido entre un mismo radio, la columna va a ser menos esbelta. Entonces, cuando yo tengo una columna corta, no hay pandeo, ¿quiénes van a trabajar sobre qué esfuerzos van a trabajar sobre esta columna? Los esfuerzos de primer orden que ya hemos aplicado en la anterior clase. Pero cuando hay una columna ya esbelta, aparte de los esfuerzos de primer orden, debido a estos desplazamientos laterales,
se suman unos nuevos momentos flectores que la hacen inestable a la columna. Entonces hay que tomar en cuenta, hay que adelantarse a ese esfuerzo, digamos. Como diciendo, voy a calcular un delta para poderme adelantar cuánto va a ser el momento que se va a generar ya en la realidad, cuando la columna esté sirviendo. Y ver que este delta nunca supere el real. Nosotros podemos decir el pandeo viene a ser la consideración de tomar en cuenta las deformaciones de segundo orden. Una columna puede estar estable acá, en esta situación. ¿Se acuerdan de Euler? De la carga crítica de Euler, que han visto en resistencia. Si la fuerza P de una columna es menor que la carga crítica de Euler, quiere decir que está estable. Es decir, si se quiere deformar, vuelve y se estabiliza, ¿no? Si yo tengo una columna con una carga exactamente igual a la carga de Euler, está aquí en una situación estable, indiferente. Pues en cualquier momento, si yo le aumento esta carga, puede venirse y producirse la inestabilidad 100%. Esa fuerza P, que es mayor a la fuerza P crítica de Euler, me produce la inestabilidad. Seguramente que alguna vez ustedes pueden hacer la prueba, digamos. Agarrar una regla, una reglita, o una madera, una rigidez, así, digamos. Que no sea la misma en ambos sentidos. Y someterla a una fuerza. Si esta fuerza no es tan grande, quiere decir que va a ser menor que la fuerza de Euler. Y esto no se va a deformar. Si yo le sigo aumentando esta fuerza, el perfil lo vamos a ver aquí, en la columna. Si yo le sigo aumentando, esta sección, este perfil, este elemento, va a empezar a deformarse. Está muy grande, bueno, este sería el delta. ¿Ya? Si esta fuerza no es tan grande, la rigidez propia de la columna va a volver a que vuelva a su posición inicial. Es decir, si yo tengo una columna con una determinada carga, N, y le aplico una pequeñita fuerza acá, va a producir este desplazamiento. Si yo le retiro esa fuerza, va a volver a su posición inicial y decir que esta fuerza N o P es menor que la carga crítica. Pero si yo le aplico aquí una fuerza, si esta fuerza fuera muy grande, le sigo aumentando, hasta que va a llegar un momento y le aplico una pequeñita fuerza acá. Y ya no va, por ser muy fuerte esta fuerza, el momento que va a producir,
que vendría a ser n por delta, este momento va a ser que pueda colapsar y ya no pueda resistir el elemento. Estamos ya en una situación de inestabilidad. Entonces, ese es el fenómeno del pandeo que hay que tomar en cuenta en los cálculos de columnas, ¿no? La inestabilidad que produce ese fenómeno. De lo anterior podemos resumir lo siguiente. 1. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuye al aumentar la rigidez, la relación de esbeltez. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuyen al aumentar la rigidez, la relación de esbeltez. Lógico, ¿no? Entonces una columna corta va a resistir mucho más que una columna esbelta, porque hay que cuidar que no pandee la columna esbelta. L sub 0 dividido entre R es la esbeltez. La L sub 0 es K veces la longitud real, la longitud de pandeo, y R es el radio de giro que viene a ser la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el eje más débil dividido entre el área. Dice que una columna de sección rectangular, digamos así, sobre este eje va a tener mayor rigidez, no va a pandear, digamos, si la carga es excéntrica, va a pandear en este sentido donde pilla menos resistencia. Ahí va a pandear. Nunca va a pandear en el otro sentido, porque su rigidez más débil está en este sentido, y sobre este eje. ¿Por qué va a estar menor? Porque esta dimensión hay que elevarla al cubo, digamos que te fuera A por B. ¿Cuál es la rigidez en dirección de este eje? Va a ser A al cubo, momento de inercia, va a ser A al cubo por B dividido entre 12. Entonces, su radio de giro, este es el I, el radio de giro I, lo estamos llamando aquí, R, ¿no? Su radio de giro R es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia más débil dividido entre L. Dividido entre A. Entonces, si A es más pequeño al cubo, este valor va a ser más pequeño que hacer el otro. En el otro eje va a ser B al cubo por A dividido entre 12. Entonces, ¿cuál va a producir? Va a haber un R mínimo y va a haber un R máximo. El R máximo va a estar en base a esta sección, en base a este momento de inercia. Digamos que este sea Y, este momento de inercia es menos, tiene menor valor que en dirección de X, que sería este. Entonces, este al tener mayor rigidez, su radio de giro va a ser máximo. Y al tener mayor momento de inercia, esta sección, su radio de giro va a ser mínimo. ¿Quién va a producir la esbeltez menor? La esbeltez es
L sub 0. L sub 0 dividido entre el radio de giro I, R. Esa es la rigidez. Esa es la esbeltez. Entonces, el radio, la longitud de esbeltez es K por la longitud real dividido entre el radio más pequeño. En este caso, el radio mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, está claro, cuando nosotros queremos determinar la rigidez flexional de la esbeltez de una columna cualquiera, siempre vamos a tener que buscar la esbeltez más grande. ¿Cuándo se va a dar la esbeltez más grande? Cuando la longitud de pandeo esté dividida entre el radio más corto, el radio de giro mínimo, menor. La más grande esta relación, la columna tiene menor capacidad portante. 2. En las columnas que están ariostadas contra desplazamiento lateral, la longitud efectiva L sub 0, K por L, varía entre 0,5 y 1, según el grado de restricción en los extremos. 3. La longitud efectiva de las columnas que están ariostradas contra el desplazamiento lateral siempre son mayores que 1. La longitud efectiva de las columnas que no están ariostradas contra el desplazamiento lateral siempre son mayores que 1, tanto más cuanto menor sea la restricción en el apoyo. Esto es cuando hay desplazamiento lateral, ya lo hemos visto, ¿no? Los valores de K son mayores que 1. O sea, el máximo de este viene a ser el mínimo de este. En el caso de los pórticos, sean estos ariostrados o no, se deberán calcular los esfuerzos de la estructura realizando un análisis de primer orden, considerando la influencia de las cargas axiales, la influencia de las secciones fisuradas en los elementos y el efecto de la duración de las cargas. El código ACI permite usar las siguientes propiedades para elementos de estructuras de hormigón armado a considerar. Módulo de elasticidad, D sub C es igual a 15.000 raíz cuadrada de FC', usando el código MKS, ¿no? Las unidades MKS. Este estaría en kilopon por centímetro cuadrado y me sale en kilopon por centímetro cuadrado. Los momentos de inercia. Cuando yo calculo un pórtico de hormigón armado, no es lo mismo que calcular un pórtico de efectos de este caso, por lo menos el cálculo de las columnas. Calcular un pórtico de acero o de otra situación. ¿Por qué? Porque las vigas se fisuran. Las vigas se fisuran más que las columnas. Entonces la rigidez, el momento de inercia geométrico de una sección, para hormigón armado en vigas hay que usarlo solamente el 35%. Para columnas, el 70%. Para muros o columnas alargadas, digamos, el 70%, como si fuera una columna. Muros fisurados, el 35%. Losa, el 75%. Entonces, cuando yo calculo un pórtico de hormigón armado, y sobre todo quisiera ver el comportamiento de las columnas, tengo que darles esta rigidez. Eso es lo que me dice el código AC. Y con este módulo, toma en cuenta los aspectos de la duración, de la carga de duración. La duración de la carga. C, área.
considera el área de la sección real de los elementos. Las áreas no varían, se consideran los mismos, pero los momentos de inercia sí. Depende de qué elemento estoy analizando, estoy considerando. Entonces aquí tenemos pórtico sin arrestamiento, quiere decir que el pórtico se puede desplazar fácilmente y las columnas se van a pandear, son más esbeltas, tienen mayor esbeltez por condición de apoyo. Estos valores de K varían entre 1 y infinito. Cuando tenemos pórticos indesplazables, los valores de K varían entre 0, 5 y 1. Pórtico sin arriesgamiento lateral y pórtico con arriesgamiento lateral. Bien. Los pórticos entonces, digamos, puede ser, por ejemplo, vamos a ver, un pórtico de hasta 4 o 5 pisos podemos considerarlo nosotros de una edificación, podemos considerarlo como pórtico indesplazable. Siempre que tenga una buena rigidez en ambos sentidos. Así. Ya, digamos, podrían ser pórticos así. Vamos a suponer que aquí están las vigas. ¿Ya? Si esta relación más o menos entre esta dimensión y esta son parecidas y se nota que hay una buena rigidez, esto podemos considerar un edificio de 5 pisos, 4 pisos, que las columnas son indesplazables. Pero puede existir una situación, digamos, de una edificación muy alargada, por decirlo así. En este caso, por ejemplo, por más que tengamos pocos pisos, hay que verificar qué pasa con las columnas. Porque aquí se nota, se ve la diferencia, que este pórtico en este sentido, cuando el viento sopla acá, este pórtico puede comportarse como desplazable. Mientras que acá no, porque en ambos sentidos hay una buena rigidez. Ya cuando el edificio ya es alto, ahí sí en ambos sentidos hay que considerar cómo tomar las cargas laterales, o con las columnas desplazables o con las columnas indesplazables. Bien, columnas esbeltas en pórticos con o sin desplazamiento lateral. Existe una gran diferencia entre el comportamiento de las columnas de pórticos sin desplazamiento lateral o arriostrados y el de pórticos con desplazamiento lateral o no arriostrados. En efecto, cada columna en un pórtico arriostrado actúa por sí misma. En otras palabras, su resistencia individual se puede determinar.
En un pórtico no arriostrado y con desplazamiento lateral, una columna no se pandea lateralmente, sino que simultáneamente todas las columnas en el mismo nivel lo hacen. Como consecuencia, en un pórtico no arriostrado, considerar la resistencia por pandeo. En un pórtico. Esto significa más o menos lo siguiente, ¿no? Que yo aquí no tengo ningún elemento de arrastramiento para que tome esta carga. ¿Qué va a pasar si yo lo miro de un lado? Este pórtico, digamos, en este sentido. Esta columna está desplazamiento. Estas columnitas ya no van a trabajar aisladamente, independiente, sino que van a trabajar en conjunto. Estas dos van a tener la misma deformación lateral. Si fuera más, fueran 3, 4. Todas están sufriendo lo mismo en cada nivel. Desplazamiento. Estas 3 en este nivel, estas 3, y así sucesivamente. Pero si yo considero aquí que el pórtico es indesplazable, es como la situación que hemos dibujado acá, que no tiene desplazamiento. Entonces, cada columnita la podemos analizar como aislada, como independiente, considerando su esbeltez, estrella de los ábacos. Pero cuando ya es de este tipo, hay que tomar en cuenta el conjunto por cada nivel, el conjunto de las columnas. Eso quiere decir esto. Para una columna en compresión de un pórtico sin desplazamiento lateral, la relación de la esbeltez efectiva es K por L sub 0 dividido entre R, y se usa para determinar si la columna es corta o esbelta. Para este cálculo, L sub 0 es la longitud real de la columna del eje L, ¿no? Bueno, si lo pones L sub 0, el factor K puede determinarse en función de los valores que hemos visto anteriormente. Sin embargo, el código ACI admite tomar el valor de K igual a 1 en el caso de incertidumbre. Esto significa que si yo tengo una columna sin desplazamiento, yo puedo obtener la rigidez en función de la longitud de pandeo, que está en función de K. K varía cuando es sin desplazamiento entre 0, 5 y 1. Lo que nos indica este código es que si hay alguna incertidumbre de considerar ese valor de K, que no es muy seguro, se puede determinar igual a 1 en el caso de incertidumbre. El radio de giro R es igual a 0,25 veces el diámetro de la columna si fuera de sección circular y 0,289 veces la dimensión de una columna rectangular en la dirección en que la estabilidad está siendo considerada. Puede ser 0,289 de A, de H o de B.
si yo le llamo una sección de una columna P por H, depende en qué dirección estoy considerando la estabilidad. El código ACI permite usar el valor de 0.30 en lugar de 0.289 para el caso de secciones rectangulares. En otras palabras, los tipos de secciones de valor de esbeltez deberá calcularse a partir de las propiedades de las secciones totales, gamma o R en realidad, R, radio de giro. Si yo tengo una sección circular, el radio de giro es igual, para no estar calculándolo, ¿no? Que es igual a la raíz del momento de inercia dividido entre el área. Si hago eso, me va a dar 0.25 el diámetro, cuando la sección es circular. Y cuando la sección es rectangular, yo puedo hacer, fíjense, estoy suponiendo que H es la que está flexionando. Estoy considerándole H a la que está flexionando. El momento de inercia vendría a ser H al cubo por la base, dividido entre 12, dividido entre el área, A por B. Si yo empiezo a este H con este H se va, este B con este B se va, aquí queda al cuadrado, raíz cuadrada de H al cuadrado dividido entre raíz cuadrada de 12 me da 0.289. Esto aproximadamente es igual a 0.30 y el código acepta que nosotros calculemos con 0.30 para la sección rectangular. Y para la sección circular, 0.25 su diámetro. Para la sección rectangular, 0.30 la sección que estoy considerando el pandeo, en este caso H. Si estuviera considerando el pandeo en el otro sentido, fuera B, dependiendo de qué estoy haciendo. Para pórticos sin desplazamiento lateral, los efectos de la esbeltez pueden ignorarse si se satisfacen la siguiente expresión. Repito, entonces, si el pórtico es sin desplazamiento lateral, los efectos de la esbeltez pueden ignorarse si se cumple esta condición. Si se cumple esta relación, entonces la columna es corta, no hay que considerar pandeo. Siempre que estemos hablando de una columna de pórticos sin desplazamiento lateral. K por L sub 0 dividido entre R, que es la esbeltez, tiene que ser menor que 37 menos 12 veces M1 dividido entre M2. En esta expresión M1 es el menor momento en el extremo factorizado mayorado en una columna a compresión. Yo tengo momentos en los extremos, una columna de pórtico, normalmente tengo momentos en los extremos. M1 le vamos a llamar al momento más chico, el momento ya factorizado, mayorado. Tiene el signo más si el elemento está flexionado en forma de curvatura simple, fuera C. Y el signo menos si el momento está flexionado en curvatura doble, en forma de S. El momento M sub 2 es el mayor momento en el extremo factorizado en un elemento comprimido y siempre tiene el signo más. En esta ecuación el término 34 menos 12 M1 M2 no debe ser mayor que 40. Y entonces esta es la
forma de considerar, de aplicar esta formulita para saber si la columna que no tiene desplazamiento se comporta como una columna corta o como una columna esbelta. Si cumple esta situación es una columna corta. Y si falla, es una columna ya que no es esbelta, que es esbelta por decirlo así, que considera pandeo. Aquí tenemos, si la columna tiene cambio de signo, su diagrama de momento cambia de signo, podemos decir que tiene doble curvatura, tiene un comportamiento de este tipo. Si la columna no cambia de signo, ambos signos tienen el mismo signo, ambos momentos tienen el mismo signo, la curvatura tiene una curvatura simple. ¿Ya? En ese caso, el momento tiene el mismo signo, está mal, tiene el mismo signo, y en este caso, el momento cambia de signo. Para pórticos no ariostrados, los efectos de Beltré pueden ignorarse. Sí, K por L sub 0 dividido entre R es menor que 22. Para pórticos no ariostrados, los efectos de Beltré pueden ignorarse si la esbeltez K por L sub 0 dividido entre R es menor que 22. Columnas de pórticos no ariostrados no se considera pandeo si K por L sub 0 de una columna en particular es mayor que la relación que acabamos de ver. Tendremos una columna esbelta. Para tal columna, el efecto de la esbeltez debe ser considerado. Esto puede hacerse usando métodos aproximados o usando un análisis teórico de segundo orden que tome en cuenta los efectos de las flexiones. Los efectos de segundo orden no pueden exceder el 40% de los efectos de primer orden. Esto nos indica el código ACI para el caso de pórtico desplazable. Un análisis de segundo orden es aquel que toma en cuenta el efecto de las deformaciones laterales con los valores de módulo de elasticidad y los momentos de inercia de las secciones reducidos, tales como hemos indicado anteriormente. Las secciones necesarias para una columna en este intervalo son sumamente complicadas para resolverlas manualmente. Se recurre a programas de computadora en la práctica. El método aproximado consiste en mayorar los momentos iniciales considerando un desplazamiento lateral calculado en base a las ecuaciones de Euler para las columnas ariostradas y un análisis global por piso para las columnas esbeltas pertenecientes a pórticos no ariostrados. Análisis de segundo orden o mayorar o amplificar los momentos. Entonces esto significa que aquí ya nos está dando los límites para considerar una columna corta o una columna esbelta sin desplazamiento lateral. Y aquí nos está dando el límite de una columna corta o esbelta con desplazamiento lateral, no ariostrado. Entonces, nosotros podemos decir, esta columna es corta y pertenece a un pórtico desplazable con esta relación. O, al no cumplir esta relación, ya sería una columna esbelta de un pórtico desplazable.
el pórtico sin desplazamiento. Y en el otro caso, esta es la relación, que me dice que si cumple la columna de pórtico no arrastrado, el efecto del pandeo puede ignorarse si se cumple esta relación. Pero si no se cumple, hay que considerar pandeo. Para considerar el pandeo en estos casos, en ambos casos en realidad, habría que hacer un análisis de segundo orden, si queremos hacer en forma exacta, y hacer varias interacciones por eso necesitamos ya aquí necesariamente programas en computadora. De manera manual es lo que vamos a ver nosotros. El otro método significa mayorar o amplificar los momentos siguiendo un esquema de cálculo que el código ACI lo permite. El código ACI lo permite. Eso vamos a hacer ya en la próxima clase. Por ahora vamos a quedar aquí, jóvenes. Vamos a tomar la lista. Un ratito. ¿Qué tal a la vista? Resistencia. Bien, respecto entonces a la clase. Bien, ya está tomada la lista. Entonces, hasta luego, jóvenes. Buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.